Los que estaban esperando al Mesías eran los judíos. C. Todas estas manifestaciones debían darse de forma extraordinaria en el ministerio del Mesías de acuerdo a las profecías bíblicas de la T. El profeta Isaías escribe de esto, para solo citar un ejemplo. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Freemar 15-2024. Habla con Dios en 5 minutos. Descripción del video. Referido directamente a la respuesta de Cristo en Isaías 26:19, en donde el profeta con toda certeza dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán y la tierra dará sus muertos. Ver también Isaías 35:5.6. Los discípulos siguieron resucitando muertos en muchas ocasiones más según nos lo relata el texto sagrado del Nuevo Testamento. 2. Cristo resucitó muertos. A. Durante su ministerio sin paralelos. Jesús resucitó muertos. Sin ningún pensamiento en particular en mente me dediqué a estudiar el perfil de algunos de las personas que Cristo resucitó. Escogí 3. A. La hija de Jairo, de 12 años de edad. Vivía en Galilea junto con sus padres. Jairo era el principal de la sinagoga de los judíos en aquel lugar. Por lo tanto, esta niña tenía conocimiento acerca de Dios y de su palabra. Era hija de padres de fe. Esto se deja ver en el momento en que Cristo le dice a Jairo: no temas, cree solamente, y serás salva. Lucas 8:50. Y también cuando Jesús permite que tanto él como su esposa presencien la resurrección de su hija junto a los discípulos Pedro, Jacobo y Juan. Lucas 8:51. Delante de ellos Cristo le dijo a la niña: levántate. 54. Y la niña resucitó. El espíritu de la niña volvió y con él la vida. El ministerio de los niños en la iglesia debe resucitar. Debe haber gente que ayune, ore, visite y se dedique los niños hasta que no haya asiento en esta iglesia que no esté ocupado por lo menos con un niño. La hija de Jairo resucitó y el ministerio de los niños en esta iglesia también resucita hoy en el nombre de Jesús. B. El hijo de la viuda de Naín. Lucas 7 de noviembre de 17. Era un joven. Vivía en Naín, ciudad de la región de Judea. Su madre era viuda. Era hijo único. Posiblemente su familia era una familia de respeto o por lo menos admirada en aquella ciudad porque había con ella mucha gente de la ciudad en aquel momento de dolor. O tal vez aquel joven era un joven muy querido por la comunidad en la que vivía, por lo que estos sintieron hondamente su ida a destiempo de este mundo. Los más grandes hombres de la iglesia cristiana fueron vidas consagradas a Dios desde su juventud. Juan Wesley era un estudiante en Oxford cuando fundó el Club Santo. Martín Lutero tenía 27 años cuando abrazó el pasaje y fue inspirado en todo su ministerio por el texto: el justo por la fe vivirá. Juan Calvino, a los 24 años ya estaba proclamando su mensaje en Ginebra. Jorge Whitefield tenía 21 años cuando conmovió como evangelista a Inglaterra. Jeremías Taylor, a los 18 años dejaba a los hombres boquiabiertos en la Catedral de San Pablo cuando predicaba. Dwight L. Moody, a los 20 años era un poderoso evangelista que conmovió a los Estados Unidos. Hudson Taylor empezó a los 21 años la obra misionera de toda una vida en China. Estos jóvenes y muchos otros, palpitando desde su juventud con el deseo de hacer que sus vidas contaran para Dios, se dedicaron con devoción fervorosa a él. Samuel Vila, Enciclopedia de Anécdotas e Ilustraciones volumen 2, Editorial CLIE, página 677. Edición año. Cristo tocó el féretro, el ataúd, de aquel joven y lo resucitó. ¿Cuál es el ataúd de la juventud de hoy? Es la baja calidad de la educación que reciben. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Freemar 15-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. 11. Es la poca guianza, disciplina, instrucción y consejo de los padres. Es una iglesia desinteresada en sus problemas y que no forma pastores y líderes para el ministerio juvenil. Programas de los llamados ministerios de jóvenes que reflejan la influencia del mundo y no del cielo. Jesús tocó el ataúd y los que lo llevaban se detuvieron. Joven, ¿cuál es tu ataúd? Una relación de fornicación, una falta de consagración, la música llamada cristiana sin contenido, ni llamado a la pureza y la santidad. No tienes deseos de vivir conforme al llamado de Dios a través de Cristo que te dice: joven, a ti te digo, levántate. Aquel toque de Jesús a ese ataúd bastó para que el joven que estaba dentro de él se levantara. La juventud cristiana debe levantarse expectante y anhelante de servir a Cristo para que pueda decir como él: he acabado la obra que me diste que hiciese. El gran artista de la pintura Rafael murió cuando estaba pintando su cuadro La Transfiguración de Jesús a la edad de 37 años. Algunos de los que iban en su procesión fúnebre creían que Dios le había
llamado a contemplar el original de Jesús transfigurado en su gloria, según la promesa del Salmo 17. 15. En cuanto a mí, veré su rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a su semejanza. C. Marta, la hermana de Lázaro. Recuento de Juan 11, 1 a 45. Sí, Marta, la hermana de Lázaro, juntamente con él había muerto. Era creyente en Cristo, pero su fe estaba muerta. Cuando Jesús llega a Betania, la aldea de Lázaro, María y Marta, después de la muerte de Lázaro, Marta le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Pero Jesús es más que eso. Él le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La fe de Marta era una fe muerta. Es la fe de una iglesia que no valora el venir a estar a los pies de Cristo en adoración y pasar tiempo con Él en comunión, como María, que no sabe quedarse en reflexión y retiro delante de Dios y entonces se deja rodear como María y Marta de judíos y llorones religiosos que solo saben leer la Biblia pero que no conocen al Dios de la Biblia. Jesús también nos dice a nosotros: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Él no solo resucitó a Lázaro, sino también resucitó la fe de Marta. Se necesita la manifestación del poder de Dios, pero también se requiere de la fe de una iglesia que se mantenga creyendo aunque no vea por un tiempo. La manifestación de ese poder es la única forma por la que la gente creerá en Cristo. El problema de este tiempo no es la falta de la manifestación de Dios en su iglesia. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. En esta mañana el resultado de este culto debe ser: mi fe también resucitó. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Freemar 15-2024. P4. 3. Cristo también resucitó. El apóstol Pedro dijo en su mensaje del día de Pentecostés que el rey David habló proféticamente.